Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al YES Asturias Televisión especial Halloween 1, porque mañana tendrá su continuación con Halloween 2. Bueno, en Halloween 1, pues estaremos con Miguel Blanco, una de las máximas autoridades, una de las máximas voces autorizadas para hablar del tema del misterio. También tendremos nuestra vidente particular y finalizaremos con cómo era ese Halloween de antaño, también conocido como Día de los Difuntos o Día de Todos los Santos. Prepárense para una noche terrorífica, porque queremos entrar a sus hogares, respigarles un poco y que pasen un poquito de miedo. Comenzamos. Bueno, pues dentro de este especial misterio que estamos ofreciéndoles esta noche, queremos comenzar con una de las personas quizás más autorizadas en nuestro país para hablar del tema del misterio en los medios de comunicación. Vamos a hablar con Miguel Blanco. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer estar con vosotros. Un placer igualmente estar con usted. Bueno, si me tratas de usted, no hablo contigo. Pues entonces, como caballeros que somos, nos tratamos de tú. Vale. Efectivamente. Pues desde 1970... en las ondas, hablando de misterio. Un poquito antes. Un poquito antes, Yo incluso. fallo, sí, un poquito antes. De hecho, fuimos el primer programa que había de estos temas. Yo recuerdo, comenzamos en Radio Cadena Española y teníamos lo que se llamaban los grises. ¿Te acuerdas? Bueno, no sé si te acuerdas de los grises. Los vi por la tele. Policía, teníamos uno siempre, solamente cuando hacíamos nuestro programa en la puerta. Y de repente, cuando hablábamos de algún tema extraño, tocaba o nos cerraba la emisión. Éramos el primer programa que hablábamos de esos temas. Y recuerdo, había censura todavía. Un día íbamos a hablar del diablo, y yo había puesto en el guión que el diablo era rojo. Sí. Entonces había que pasar el guión al ministerio, y el censor dijo, no se puede decir rojo, di que el diablo es colorado. Colorado. Y se quedó con el diablo colorado. Te cuento esto porque fíjate, se han pasado años. El primer programa, una cantera de gente que ha salido, Iker, Jiménez, un montón de gente que eran colaboradores nuestros. Y ahí seguimos todavía, hablando de misterios, porque el misterio es inabarcable, infinito. ¿Qué tiene el misterio que interesa tanto a tanta gente? ¿Qué tiene la vida? ¿Qué tiene? El misterio es la propia vida, ¿no? Y lo que tiene es que cuando rascas un poquito, a cualquier persona, ahora mismo acabamos de hacer una charla, cualquier persona, aunque sea la más escéptica, le ha pasado algo. ¿Te ha pasado a ti algo misterioso? Piensa un poco, no digas que no. Dentro de un rato te hago yo la entrevista. Venga, al final me lo preguntas otra vez y quizás hayamos dado con algo. Todo el mundo le ha pasado algo, quizá lo tiene un poco ahí escondido, ¿no? El misterio significa esa parte desconocida de nuestra propia vida y sobre todo significa la capacidad de percibir la existencia de un hemisferio de nuestro cerebro. Sabes que el cerebro tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, el de la lógica y el de la magia. El de la magia nos lo han coartado cuando íbamos a la escuela. Si te lo desarrollas, encuentras que hay un mundo absolutamente increíble. ¿Quedan muchos enigmas por contar? Todos. Fíjate, en Egipto, por ejemplo, y es un país que viajo mucho, he estado como 60 veces, los propios arqueólogos te dicen que han descubierto solamente el 20% de lo que hay allí, imagínate. En España, que sabes que ha sido este territorio, Asturias fue el único territorio no conquistado, pero el resto hay cientos de miles de cosas todavía enterradas. Los propios arqueólogos dicen que se ha sacado como el 30-35%. Fíjate lo que hay todavía por descubrir. Claro. Y lo bueno es que la gente que nos dedicamos al misterio con seriedad, cuando revisamos cualquier hecho histórico, estamos aportando cosas nuevas que se habían pasado por alto. En cualquier cosa, en cualquier tema. ¿Has realizado una retransmisión radiofónica desde las pirámides de Giza? Desde la Gran Pirámide de Keops, sí señor, con Javier Sierra, tremendo fue aquello. Vamos a ver, la historia dice que Napoleón entró allí, durmió una noche y salió transformado. Yo he sido el primer, por lo menos español, que pasó una noche entera dentro de la Gran Pirámide. Mucho antes de que entrara Javier Sierra, Javier entró después. Y la experiencia que yo viví allí fue tremenda. Te la cuento rápido. Sí. 6 de la tarde, 5 de la tarde cierran Giza. Yo había invitado, no se puede decir pagar porque me están escuchando cordialmente a unos cuantos vigilantes, me dejaron entrar y me dijeron, cuando llegues arriba apagamos la luz. No sé si has estado alguna vez. No. Hay una subida bastante complicada, ¿no? Yo llegué arriba, siempre que voy me pasa lo mismo, ¿no? Siento, ¿y si esto se cae ahora? 2.300.000 bloques de piedra que están encima de ti, con una presión tremenda, ¿no? Llegué arriba, apagaron la luz
y pocas veces he sentido tanto miedo. A mí me encanta sentir miedo. Llevaban una linterna muy mala y dije, salgo corriendo y me escapo. Dije, pero bueno, ya que estoy aquí, me tumbé en el sarcófago, ¿sí?, el que hay arriba en la cámara del rey, y a partir de ahí fue una experiencia absolutamente alucinante. Yo, como te digo, entré a las 6 de la tarde, salía como a las 4 de la mañana. Fíjate la cantidad de horas que pasaron. Y para mí ya había pasado 20, 15 minutos, 30 minutos. Y cuando salí me di cuenta que renacía, porque es como sales por un agujerito, como el útero materno, y renaces ahí, ¿no? Estaba amaneciendo, estaban cantando a la primera oración y sentí que estaban haciendo de nuevo. ¿Sabes cuál es el secreto de los años que yo tengo, que son muchos? ¿Cuál? Ir muchas veces a la Gran Pirámide. La Gran Pirámide, ese lugar concreto, dicen que es una máquina de rejuvenecimiento. Cuando entres allí pasa algo extraño. Los faraones, Keops concretamente, no construyó esa Gran Pirámide para enterrarle ahí. De hecho, no se ha encontrado nada. Es una máquina de revitalizarte. Es una broma lo que te digo, ¿no? Pero ocurre algo muy especial cuando entras en ese lugar. Y tuvimos las santas... Eso, de hacer un programa desde allí dentro, ¿no? De hecho, cuando lo planteábamos en el ministerio allí en Egipto, ¿estáis locos? ¿Cómo vais a meter dentro de una cámara súper acorazada, micros y para emitir? Y allí estuvimos con Javier Sierra, una misión histórica, que recomiendo, si no la habéis escuchado, que busquéis el podcast, porque fue tremendo. Tremendo. No al nivel de las pirámides, pero en España, ¿hay algún lugar en el que digas, bueno, este es un lugar verdaderamente mágico, que transmite misterio, que transmite magia, que transmite? Montones de ellos. Si tuvieras que elegir uno, por ejemplo. El Valle del Silencio en el Bierzo. Cuando dijiste el valle, pensé que ibas a decir otro valle. El Valle del Silencio. Hay muchos que yo conozco, me jacto de conocer muy bien la geografía española, ¿no? Pero bueno, hay muchos lugares que no he podido visitar. San Juan de la Peña, el Dolmen de Menda, ahí abajo en Málaga, montones de lugares súper especiales. ¿Y construidos por el hombre en España? A ese lugar me refiero. Pero no tanto son los lugares, es como tú vas. Cuando entras a la Catedral de Oviedo y vas de cachondeo y vas, no te enteras de nada. Cuando entras con ganas, ostras, lo que hay ahí, lo que se siente, porque para eso lo construyeron. Las piedras hablan. Yo cada vez que entro en un sitio sagrado, porque me han enseñado algunas señales, tocas la piedra, haces una serie de señales, por ejemplo, en el templo de Philae en Egipto, tocas la piedra, la acaricias, la das vida y de repente el templo se te abre, se llena de luz y te está diciendo algo. Sé que no son tantos los lugares como las personas, pero en España me pones en un compromiso, miles de ellos en montones de lugares. Y si apelamos a la historia, ¿hay personajes que a día de hoy sigan transmitiendo, sigan irradiando misterio? Lo bueno que tenemos, como te decía antes, es que cuando escarbamos en la vida de cualquier personaje, empiezas a descubrir facetas increíbles. Dickens, por ejemplo. Dickens, sabes, es escritor, una vida normalita, y sin embargo, cuando revisa su historia con otra visión, hablaba con los fantasmas, estaba relacionado con masones, montones de cosas. Igual que él, Leonardo da Vinci, fíjate que otro personaje, ¿no? Einstein, todos estaban relacionados con algo misterioso que de alguna manera no se ha querido contar y que cuando escapas un poco ahí sale. Claro. Leía, lo comentábamos antes, leía el otro día por internet, decía, de la persona que más se ha escrito, más libros, más páginas se han escrito en la historia de la humanidad, ha sido Jesucristo. Decía, de la segunda ha sido de Adolfo Hitler. Y decían, es todavía el gran enigma por descubrir qué pasó con este hombre. ¿Habrá enigma en él o la historia que se nos contó de murió en el búnker, tal? ¿Tú te crees las historias que te cuentan? Depende de quién me las cuente. ¿Todavía te cuentas? ¿Te crees las historias? Depende de quién me las cuente. Todavía te las crees. No hay pruebas históricas que se puedan dar como absolutamente categóricas de que Hitler murió en el búnker. De hecho, yo te podía dar datos de que lo vieron en Argentina, lo vieron en Brasil, que hay descendientes suyos, etcétera, 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 etcétera. No sé si se puede contar en esta televisión, pero muchas de las historias que nos cuentan son elementos que nos dan para acallar un poco, para tranquilizar nuestra propia mente. Pero la historia real, lo que hay detrás, la metahistoria, la intrahistoria, hay que echarle de comer aparte. Y hay tantos misterios que por eso hay que seguir en este mundo, ¿no? Y lo de Hitler es uno de ellos. Pues Miguel Blanco, no te entretenemos más. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer estar con vosotros. Te seguimos oyendo entonces en la radio. Será un placer. Gracias. Muchas gracias. Encantado.
Bueno, pues continuamos el programa de esta noche, ya saben, programa especialmente dedicado a Halloween, a los difuntos. Bueno, hemos, como decíamos al inicio, decorado el plató así de una manera un tanto alegórica a lo que se refiere a esta fecha en la que estamos tan tremendamente norteamericanizados, hasta Halloween hemos escrito en la pantalla. Bueno, pero vamos a hablar de un tema que es serio. Bueno, vamos a hablar de un tema que es serio con una persona que sabe y mucho de este tema. Se trata de Marián Colla, vidente y medium. ¿Qué tal? Buenas noches, Marián. Hola, buenas noches, Juan. Bueno, pues decía, a ver, decoramos así un poco, bueno, pues festivo, porque estamos a las puertas ya también de un día de fiesta, un día de no trabajar. Pero el tema, cuando hablamos del tema de los muertos, de las apariciones, del más allá, es un tema serio, ¿no? Por supuesto, a ver, es un tema serio, es un tema que, bueno, yo llevo muchos años tratando debido a mi condición de medium, casi lo veo pues como algo normal, algo habitual en mi día a día, pero que evidentemente siempre hay que tratarlo con muchísimo tacto y respeto. Claro. Bueno, los muertos, quiero decirte, hay almas que se mueren pero no van a donde quiera que vayan, que se quedan entre nosotros. A ver, el mundo espiritual es complicado, ¿vale? Digamos que podría decirse que existen muchísimos planos diferentes, y digamos en cada uno de esos planos nos encontramos pues también diferentes clases o tipos de entidades espirituales. Respecto a lo que tú me preguntas de si puede existir un plano donde ellos puedan estar como más cerca de nosotros, bueno, yo los denomino de una forma un poco personal, los llamo espíritus errantes, es decir, serían pues aquellas entidades espirituales que de alguna manera, sobre todo debido pues a sus circunstancias de fallecimiento, se encuentran vagando, se encuentran pues como en un plano de confusión, en cierto modo más cercano a lo que sería nuestro plano espiritual, y que de alguna manera pues necesitan mucha ayuda porque no han trascendido a ese plano de descanso o plano de luz, diciéndolo, vamos a decirlo en un término espiritista, ¿no? Bueno, por otra parte, vamos a ver, tú bueno, pues conduces lo que es el espacio del tarot, bueno, pues todos los días en directo aquí en Asturias Televisión, y a veces coincidimos cuando tú acabas de grabar. Bueno, pues yo estoy preparando el programa y durante estos días de aquí atrás te oí hablar de Samaín. ¿Qué es Samaín? Vale, Samaín es una definición. A ver, normalmente cuando hablamos de la festividad de Halloween, es el nombre que comúnmente se utiliza, que todos conocemos. Sería más bien una importación americana, porque, por decirlo de alguna manera, la forma correcta de decirlo sería Samaín. La festividad de Samaín o festividad de Halloween procede de la cultura celta, ¿vale? Se denominaba así por la cultura celta. Halloween, la traducción que tendría del inglés sería Día de Todos los Santos. Samaín sería ese origen de festividad celta, y para los celtas digamos que Samaín era pues la principal celebración del año, porque marcaba no solamente el Día de Muertos, el día de mayor contacto con ellos, el día de venerarlos y de hacerles ofrendas, sino también que simbolizaba para ellos el comienzo del año nuevo. Era el comienzo donde se recogía pues toda esa cosecha, todo aquello que se había sembrado y cultivado a lo largo del año, y que coincidía pues con esa entrada de etapa oscura, entrada de invierno. La verdad que la cultura celta es muy interesante, y a mí me llama muchísimo la atención que, bueno, en realidad, por motivos históricos, nosotros estamos muy emparentados con ellos, y curiosamente, pues existe más tradición importada de América que lo que sería la cultura celta, que es muy, muy bonita y muy interesante. Se ha vulgarizado mucho, quiero decir, hemos aplicado más lo folclórico festivo que lo que es el sentimiento en sí. Yo opino que sí, porque bueno, en realidad son tradiciones que se llevan a cabo de una forma, vamos a decirlo, mecánica, sin pararnos muchas ocasiones a pensar el por qué se hacen determinadas celebraciones, ¿no?
Por ejemplo, el tema de las calabazas, que además, bueno, veo que tenéis por ahí alguna hay. Pues también tiene una raíz en la celebración celta. De hecho, ya la cultura celta utilizaba las calabazas, le ponía esas velas, esos farolillos, y la función que tenía pues era ahuyentar, alejar los malos espíritus. Se pensaba que esa noche de Samaín, esa noche del 31 de octubre, pues los seres fallecidos pues se mezclaban con las personas vivas, era una noche pues en cierto modo también de tensión, y la intención de dejar esos farolillos, esas calabazas que se ponían en el exterior de la casa, pues era para que esos espíritus negativos no se acercasen y solamente pues esos familiares con los que sí se quería contactar. Tengo que preguntarte una cosa, me comentan mis compañeras que tratan diariamente contigo en el programa, me dijeron: dice Marián que aquí que no estamos solos. Y yo dije, ya lo sé, somos unos cuantos. Y dijeron, no. Dijo Marián que aquí que hay algo. ¿Cómo se puede detectar que hay algo? Bueno, a mí me da su aquel, ¿eh? Lo sé, que te da un poco de respeto. Bueno, a ver, es algo que va de serie conmigo, ¿vale? Yo desde pequeña pues tengo percepciones. Al principio, cuando era una niña, pues solamente los veía. Es algo que de alguna manera pues con el paso del tiempo se va desarrollando, y sobre todo cuando además lo conviertes en tu forma de vida, pues aún se desarrolla más. Con lo cual, pues bueno, yo a día de hoy pues tengo esa facultad de verlos. Va a ser verdad, ¿eh? Va a ser verdad. Además, suelen interferir en los aparatos eléctricos, todo se ha dicho. Va a ser verdad. Y bueno, pues como te comentaba, a veces los percibo, los veo, los escucho, y curiosamente, pues en más de una ocasión durante la emisión del programa Destino Mágico, pues he tenido alguna que otra anécdota. Como por ejemplo, cuéntame. Bueno, pues en una ocasión, pues cuando estábamos en plena emisión del programa, pues hubo un cable por ahí que por sí solo pues se descolgó. Y yo, bueno, pues seguí con el programa tranquilamente, pero bueno, ya de forma más notoria, ya, a ver, poniéndonos serios, sí es verdad que yo he percibido una entidad por aquí y he llegado a verlo físicamente. O sea, de hecho, físicamente. Sí. Sí. Bueno. De hecho, pasó por delante de la cámara en una ocasión, y además me llamó la atención porque ese día, pues bueno, tu compañera me comentó que la cámara como que había desenfocado un poquito, que no sabía muy bien qué era lo que había pasado, y bueno, pues yo inmediatamente pensé, fue esto. Ay, qué mal cuerpo que se me está quedando, y ahora que vamos para de noche, uno que ya no duerme esta noche. Bueno, bien, genial, vale, hay uno más en este caso. Sí. Genial. ¿Qué te digo? Además del tarot de Destino Mágico, bueno, tenemos los viernes en la última puerta. Bueno, ahí sí que ya hablamos de palabras mayores, ¿no? Ahí ya vais a lugares específicamente donde se puede encontrar algo, vamos a llamar algo con todo el respeto del mundo. Bueno, pero en ese algo, ¿hubo alguno de los capítulos, alguna de las grabaciones, donde llegaras a percibir, bueno, aquí hay algo o alguien que estuvo y ya no está? Normalmente, pues no te exagero, Juan, ten en cuenta que yo en mi día a día, afortunadamente, y digo afortunadamente porque a veces es una carga que se lleva mal, se lleva de una forma complicada. Yo desde que salgo de mi casa ya la tengo de alguna manera adecuada para intentar no percibir nada y poder desconectar, pero desde el momento en que yo salgo de la puerta de casa para afuera es como una antena, es decir, estoy percibiendo. Hay días que tengo la suerte de que no percibo nada, afortunadamente, pero lo que sucede es que cuando nos introducimos en lugares ya para investigar, que ya son lugares con una determinada historia, pues incluso a veces pues, hospitales, sanatorios, donde ha habido mucho sufrimiento, yo normalmente desde el minuto 1 que me introduzco en esos sitios empiezo a percibir. Yo siempre digo que es como una antena, una antena que empieza a funcionar, y además que de alguna manera contagia al resto de personas que vienen conmigo, que aunque no sean sensitivos, sí suelen tener pues, vivencias de... Bueno, pues notar frío, notar sonidos, percibir de forma más leve, pero que también lo perciben porque de alguna manera
es un poco lo que hablábamos antes de lo que sucedía aquí en Plató. Los mediums somos como imanes, atraemos ese tipo de entidades. Y ese tipo de entidades, sobre todo las que se encuentran en estos lugares inhóspitos, lo que necesitan es ayuda, lo que quieren es contactar. Ayuda del tipo que sea, pero ellos lo que hacen es llamar la atención. Entonces, de alguna manera ellos saben de ese grupo de personas quién los puede percibir, quién puede, en cierto modo, contactar con ellos y ayudarlos, y directamente se dirigen hacia esa persona. Con lo cual es algo que por defecto atraemos. Claro. Bueno, para esta fecha, más allá de las costumbres que hay, como decía yo al inicio, americanizadas, de los chiquillos por las casas pidiendo caramelos con lo de truco o trato, que bueno, es una copia de lo que vemos en las series y películas americanas. ¿Hay algún rito que la gente pueda hacer llegada a estas fechas, más allá de lo que prácticamente hacen todas las familias, de ir al cementerio, bueno, llevar flores a los difuntos o ir a la misa que dan en cada parroquia? Bueno, es una buena época para hacer limpieza, hacer limpieza energética. Volviendo otra vez al tema celta, para los celtas, que era pues una época en la que se marcaba un final de una etapa, un comienzo de una nueva etapa, de ese nuevo año. Si lo trasladamos utilizando la lógica a nuestros tiempos modernos, pues lógicamente cuando nosotros se nos aproxima ese final de año es como un cierre de etapa, queremos comenzar una nueva etapa, una etapa positiva, desprendiéndonos en cierto modo de todo aquello negativo. Sí. Bueno, pues los celtas utilizaban esa etapa precisamente para despojarse de todo aquello negativo haciendo rituales de limpieza. Rituales de limpieza, pues hay infinidad de ellos. Hay uno pues muy sencillo, 100% pagano, que yo alguna vez he aconsejado, que consiste simplemente en coger una escoba y barrer todo hacia afuera la casa y luego tirar la escoba. Fíjate, tirar la escoba. Sería una forma muy sencilla, digamos, de eliminar toda esa negatividad en casa. Y luego, por otro lado, pues también es una buena época para contactar con espíritus, porque digamos que nuestro plano, con respecto del plano de ellos, está como más cerca. Cuando me dices contactar con espíritus, hablamos de espiritismo, de la tabla esta Ouija, me parece que se llama. Esto no es un juguete. No, a ver, a mí personalmente la Ouija no me gusta nada, es algo que yo desaconsejo siempre. Yo no la utilizo directamente, no necesito una Ouija para establecer esa comunicación, y es una herramienta peligrosa, porque digamos, bueno, como antes te comentaba, el plano espiritual es bastante complejo. Yo siempre lo comparo pues como un edificio, ¿no? Un edificio donde hay muchísimas plantas, y en cada una de esas plantas pues te puedes encontrar una entidad espiritual diferente. El problema de la Ouija es que es una herramienta que funciona muy bien, es decir, es muy fácil coger una Ouija y establecer esa comunicación con el otro lado. Sí. La otra cara de la Ouija es que siempre nos va a poner en contacto con unas entidades espirituales muy concretas que se denominan bajos astrales. Sí. Los bajos astrales, por explicarlo de una forma sencilla, pues serían entidades espirituales negativas, es decir, estarían como en ese sótano de ese edificio del que yo te hablaba en sentido metafórico, y bueno, pues son entidades espirituales que por el motivo que sea, pues no son positivas, están en un plano de confusión, de sufrimiento, de desesperación, y entonces pues bueno, unas personas que a lo mejor estén practicando una sesión de Ouija, igual tienen la certeza de que en ese momento están contactando con un familiar fallecido, y probablemente no sea así, probablemente sea pues con un espíritu de ese bajo astral que puede llegar a confundirles, y lo que es peor, cada vez que nosotros establecemos una comunicación con una entidad espiritual, se abren puertas, se abren planos, y esos planos luego es importante cerrarlos, porque si se dejan abiertos, pues bueno, pueden conllevar consecuencias nefastas. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo con la Ouija. Marian, antes de finalizar, yo tengo que volverte sobre el tema, porque me lo preguntan también mis compañeras. Tú cuando viste lo que viste, aquí donde lo viste, voy a hacerte como Perales, ¿y quién es él? Quiero decirte, ¿era hombre, mujer, alto, bajo, pues, de ahora, de antes?
Pues mira, te lo puedo describir, que yo además enseguida lo asocié mentalmente, porque claro, aquí pues por la ubicación donde estamos, que tenemos cerquita todo lo que es la zona histórica y demás, la verdad es que era un personaje que iba ataviado con una túnica, llevaba una túnica. Ten en cuenta también que cuando yo tengo este tipo de percepciones son segundos, evidentemente pues no estoy viéndolo tanto tiempo que a mí me permita pues observar con todo lujo de detalles, pero sí es un señor que va ataviado con una túnica, es bastante alto, me llamó bastante la atención eso, pues a lo mejor sobre 1,80 m, de complexión delgada, y tiene que ver pues con otra época sin duda, porque por la indumentaria que llevaba. Yo sé que está por aquí, lo he visto ya en un par de ocasiones y en otras ocasiones pues no lo he visto de forma corpórea, pero sí lo he visto de forma energética, que es otra forma de percibirlos también a ellos. Pero bien. No es negativo, o sea que tampoco no hay que asustarse ni nada. Ten en cuenta que, a ver, ellos están por ahí, ¿eh? Muy y lo cerquita. hice con esa naturalidad. Nah, ellos están por ahí, ya sabes, buen chaval, majo. Jo, Marián, me encanta hablar contigo, pero luego se me queda como muy mal cuerpo, como para pasar muy mala noche, como para pasar noche abrazado, en este caso de la persona querida. Marián Coya, vidente y medium, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche, bueno, que estamos dedicando, bueno, pues a este tema tan especial. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nos vamos, Marián, yo y el otro. Nos vamos a publicidad, volvemos y vamos a hablar con el profesor Fidalgo, que nos va a dar una visión, bueno, pues distinta y complementaria. Hasta ahora. Bueno, aquí estamos para finalizar el programa de esta noche de martes 30 de octubre. Finalizamos el programa, finalizamos casi el mes. Tiempo para hablar con el profesor Fidalgo. Profesor Fidalgo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, dentro de un orden, ¿no? Bueno. Como decía un profesor mío, no merece la pena estar mal, hombre. Tira para adelante. Podríamos decir, ¿cuánto que no nos veíamos, no? Sí, Bueno, pues, efectivamente. Bueno, la semana pasada finalizábamos el programa hablando de deberes. Bien, al correo electrónico del programa nos ha llegado una consulta de una telespectadora, de una televidente. Bien, no tiene problema en que se diga su nombre. María Ángeles Vigil, desde Oviedo. Pregunta: ¿debo hacer los deberes con mi hijo o debo hacerle los deberes a mi hijo? ¿Debo hacer los deberes con mi hijo o debo hacer los deberes a mi hijo? Vamos a ver. Mira, yo siempre aconsejaba en clase qué labor debieran hacer los padres de un niño. Sí. Y mire, el ejemplo es este. Hay que dejar, cuando van a la playa, hay que dejar que el niño entre en el agua, siempre pendientes de que no se ahogue. Correcto. Pero dejarle que entre solo en el agua. Nosotros al lado, para echar la mano en el momento oportuno y preciso. Esto es. Esta es la labor de los padres a la hora de enfocar los deberes, famosos deberes, de los hijos. Los padres no están para hacer los deberes a los hijos, ni tampoco está un profesor particular, que hay familias que contratan a un profesor. Usted hágale los deberes al niño. No. Tampoco están para hacer los deberes con el niño, sino estar al lado del niño para echar la mano en el momento oportuno que él se vea en peligro docente, se entiende, ¿no? Mamá, que no sé, pero el niño está para aprender por sí mismo, con la ayuda que necesite. Igual que aquel padre o la madre que le dan la mano al niño, pero el niño que vaya solo, ya le darán la mano. Que vaya soltándose. Entonces, este creo que es el mejor consejo que le puedo dar a doña Ángeles.
ni deberes con el niño, ni deberes al niño. Al niño, en este caso. Sino al lado del niño cuando lo necesite. Queda hecha la puntualización. Bueno, vamos a hablar de un tema completamente distinto. El día 1, Todos los Santos. El día 2, Difuntos. El día 1, Todos los Santos. Esta festividad nace, yo creo que por la época de San Odilon o por ahí, pero ya muy antes, la de Todos los Santos, la Iglesia, desde los primeros años de cristianismo, empezó a dedicar un día a recordar la memoria de todos aquellos mártires que fueron martirizados, valga la redundancia, incluso muertos. La vida mártir. Por su fe. Bien, entonces, y mártires que muchos de ellos fueron reconocidos como santos públicamente, pero que otros, pues bueno, quedaron en el silencio del cielo. Pues vamos a celebrar la festividad de todos los santos. Correcto. De todos los santos, los reconocidos como santos por la Iglesia y los santos del silencio, los santos del silencio, ¿no? Y esa festividad se hace el día 1 de noviembre. Dice, bueno, y luego, y todos los demás fieles cristianos que pueden estar en el cielo, que pueden estar, quién sabe, yo esto no entiendo, pero que están muertos. ¿Por qué no recordar a todos los difuntos? Sí. Hayan sido reconocidos como santos, no hayan sido reconocidos como santos, y estén en la otra vida, vamos a decirlo así. De ahí que surge, yo creo que es con San Odilon, a partir del siglo, no me acuerdo ahora, la festividad de los fieles difuntos. Sí. ¿Qué sucede? Que eran dos festividades, el 2 de noviembre, dos festividades seguidas, y entonces la Iglesia, digamos, la Iglesia Católica, hizo festividad y media. Ah, vale. Festividad y media. Por ejemplo, el día de Todos los Santos se celebraba festividad de santos. Y por la tarde se hacía la visita a los cementerios para rezar los responsos y tal y tal y tal. Bueno, y al día siguiente, el Día de los Difuntos, por la mañana, se consideraba festivo para hacer unas misas funeral en aplicación del alma, de la vida eterna, de los fallecidos, sea en la parroquia o sea en todos los difuntos. Bien, ¿qué sucedió? Que esa media festividad de los difuntos también se olvidó. De manera que lo que auténticamente se celebra ahora es el día 1 de noviembre, Todos los Santos, y por la tarde todos los difuntos con visitas al cementerio. Y a la vez, desde hace unos años a esta parte, esta festividad abre las puertas a la gastronomía navideña. Ya antes se esperaba al Día de la Inmaculada, ahora ya es a partir de todos los difuntos. Allá va todo. ¿Por qué? Porque empiezan con esas dulcerías interesantísimas que son los huesos de santo. Mazapanes con forma de, o sea, figuritas de mazapán, pero con forma de hueso, que en algunos casos son como canutillos rellenos de una dulcería, etcétera, etcétera. El mauvapán, el rey sentado. Antiguamente el mazapán era medicina, se hacía en las farmacias. Y como dice usted, y todo lo que gusta o es pecado o engorda. O es pecado o engorda, eso es evidente. Entonces, coincide ya que la fiesta de todos los santos, como les decía, abre las puertas a la dulcería invernal o a la dulcería navideña, ¿no? Bien, también con los huesos de santo vienen las torrijas, vienen las ceresitas, las casadielles. ¿Por qué? Porque ya tenemos nueces también del año, ya madurines, tostadines al horno. El profesor Fidalgo va arrimando a la nuez glaseada que tiene ahí esperando por la prueba de limón. Sabe poco, en este caso. Ahora, en estos días pasados de octubre, hay vendavales y tal, y el viento les castañes y el viento les nueces. Los vendavales tiran los oricios de las castañes. Efectivamente. Los oricios son, las castañes son castañes, los oricios son oricios.
los ojinos de tu cara son para mí dos hechizos, de Ahí está, cuando ahí está, se iba a eso apañar sí. oricios. Sí, Bueno, pero ya tenemos las castañas y también Caín les nueces, Sí. ir a apañar nueces, ¿no? Ya las nueces ya secas, ya se pueden hornear y con ellas pues ya tenemos Claro. para hacer las nueces glaseadas o la tarta de nuez O lo que haga sea, falta. o lo que haga O lo que haga falta. y entonces, para las casadillas que nos van a servir de postre ya prenavideño y bueno, de postre invernal, de otoño, invierno ya, ¿no? Igual que el otoño, ahora se hacía también el cabello de ángel, lógicos, y todos los santos, pues el cabello de ángeles, Claro. ¿no? Y Quería- con ello el tocino del cielo, El tocinillo del cielo. Quería preguntarle una cosa, vamos a ver. Yo el día que hay que ir al cementerio, bueno, pues voy a un pueblo pequeñito donde están enterrados mis abuelos y dicen, hay que ir a tal hora porque llega el cura, pero va rápido porque luego tienen que ir a 7 parroquias más. Entonces llega Claro. Antes no era así, No. Mira. Uy, antes era una tarde. Una tarde. Es decir, hacia las 3 o las 4 de la tarde, el sacerdote, el párroco, el ecónomo, quien fuera, estuviera al cargo de la parroquia, iba al cementerio de sotana, sobrepelliz, roquete, y capa pluvial negra Sí. y bonete. Sí. Y bonete. Que a la hora de rezar el responso se quitaba el bonete. E iba, como decíamos en el pueblo, sepultura por sepultura, rezando 1 o 2 responsos o 3, según las limosnas que depositaba los parientes del fallecido. Sí. Era un responso, normalmente empezabas por el ne recorderis peccata mea domine, dum veneris judicare seculum perinem de profundis clamavia te domine, bueno, rezabas el responso, pum, Kyrie el pater, absolve quesumus domine animam famuli, via omni vinculo delictor, bueno, rezabas el responso, aquella tumba que acogía a un fallecido o a varios familiares que estaban enterrados en la misma tumba. Y detrás iba el monaguillo con la bolsa. No, el bonete. Se echaban el bonete Sí, mismo. tal, y luego ya lo ponían, y luego iba sepultura por sepultura. Claro, en pueblos pequeños, como era el mío, San Juan de Duz, aunque comprende 3, la parroquia de Duz comprende 3, pues tampoco eran tantos muertos. En Colunga Villa, el cementerio ya había tenía más, mucho. claro. Total, que empezabas como tenías que estar al lado de la tumba, cuando llegase el cura a ella, pues hombre, y decir, bueno, pues dentro de 1 hora, bueno, salgo fuera ya a fumar un pitillo, tal, lo que fuera, ¿no? Pero echabas la tarde en el cementerio. Claro. O sea que a lo mejor el último responso, porque empezabas por una fila de tumbas, seguía por la otra, de sepulcros, etcétera. Normalmente se terminaba el responsorio sobre las 7 o las 8 de la tarde, ya era de noche, ya era de noche. Claro, Colunga, por ejemplo, 13 parroquias y había 9 o 10 curas. A lo mejor un cura atendía 2 parroquias pequeñas, pero claro, hoy hay un cura para las 13 parroquias. De manera que, ¿qué puede hacer el buen hombre? Irse al cementerio, tener un propio allí o una propia que rece un rosario para cuando llegue él, que ya te ha rezado, que ya está rezado el rosario, si llega a tiempo a lo mejor se incorpora al segundo misterio, al tercer misterio, reza el ne recorderis o el memento mei Deus qui aventus es vita mea, etcétera, reza el responso, tal Kyrie eleison pater noster, absolve quesumus, y tira para adelante y corriendo, cogiendo el coche para Libardón, que está a 13 kilómetros, y luego para Carrandi, que está a 5, y, claro, y echa la tarde más que rezando responsos viajando en coche. Efectivamente. Luego hay la otra versión. Y luego, perdona, esto era el Día de los Santos, porque luego al día siguiente, el Día de los Difuntos por la mañana, había que ir a la misa funeral a la parroquia, que echabas la mañana también, y luego después de la misa a la mesa. Claro, que no falte. Claro. Luego hay la segunda parte, la parte moderna, Halloween. El Halloween y el Samaín, que dicen el Samaín. Yo ayer o anteayer en mi página de Facebook escribí a un antiguo alumno mío, y lo, como decirlo tú, con H intercalada, el Samhaim. Yo, que soy viejo, jamás oí esa palabra, y ahora resulta que la conocía todo el mundo. Vamos de Samaín o de Samaín o de... Yo siempre creí que era una fiesta en la Felguera o por ahí por la cuenca. Pero esto cuando lo oí ahora...
vamos de Samhain, pues, vamos, que sí yo. ¿Tú oístelo alguna vez de neno, lo del Samhain? No. Nadie lo oyó y resulta que todo el mundo lo conocía. Bueno, qué burros éramos por mi edad. Allí lo que hacíamos era, sí, el día en las ciudades buenas, grandes, representabas el tenorio. Sí. El tenorio, claro. Importantísimo el tenorio. Pero, y en los demás sitios, en los pueblos, poníamos calabaces con una vela encendida adentro, poníamos ya con unos dientes y tal, por los matos, por lo de la santa. Sí, pasábamos, sí, de verdad. Luego ya algunos poníamos en la ventana, en el alféizar de la ventana. Alféizar, que vaya, el alféizar, en el marco de la ventana. Poníamos ahí la calabaza con unos dientones de palo y la luz y la vela encendida adentro, y los nenos disfrutábamos moldeando los ojos y las narices de la calabaza, del calabazón de calabazón. Bueno, pero ahora vinieron los americanos e invadieron con el Halloween. Y entonces los de aquí, los que dicen que somos celtas, que somos todos moros, cristianos, judíos, francos y borgoñones, vándalos y suevos. Y romanos. Oye, romanos, bueno, somos un híbrido de razas y de especies. Pues bueno, ahora lo llaman el Samhain o el Samaín, yo no sé cómo se llama. Yo nunca lo oí en mi vida. No lo había oído hasta recientemente, vamos. Pero claro, y igual que los platos de la nueva cocina, ahora hay fusión de la comida de Oriente y Occidente. Coño. Patatas guisadas con arroz y chorizo para el oriente y ya está. Y con merluza para el occidente. Y venga. Sí, bueno, es la vida. Hablábamos antes de... Perdón, hablábamos antes de nueces. ¿Está acordándose del Samaín? La fiesta a la felguera. Fiesta a la felguera, claro. Para ir para la cuenca, que dicen, para la cuenca. Tiró para ir para la cuenca. Bueno, decíamos, no, ahora en serio. Las nueces. Las nueces, perdón, las nueces. Votamos. Vale, vamos a jugar al juego del limón dentro de un momento, porque si el profesor Fidalgo en esta ocasión, o la persona que juegue, gana, bueno, pues se lleva ese bote de nueces glaseadas que está riquísimo, procedente de Camilo de Blas, ya lo saben, un referente en la confitería nacional incluso. Bueno, y los fondos que se recauden en el juego del limón se destinarán íntegros a la compra de juguetes que se entregarán en Navidad a los niños ingresados en el Hospital Universitario Central de Asturias, en el UCA. Con lo cual, Sonia María, ráfaga de limón y vamos con ello. ¿Qué hacía? Hacía una trampuca. Allá voy. No, ¿qué estaba haciendo con la moneda? Que lo vea la gente, a ver. Ya lo dije muchas veces. A ver. Yo, siguiendo las enseñanzas del profesor don José Manuel Pertierra, fallecido ya, catedrático mío de química orgánica, siempre digo que creemos en Dios y en la adhesión molecular. Entonces estoy intentando favorecer la adhesión molecular entre el níquel del agua y el agua y la corteza de limón. A ver, vamos allá. A ver. Trampa. Está rebelde. Quieto, careto. Se fue. Este limón está falsificado. Se fue. Y ese euro era falso. Era falso también. No. Era, ¿cómo se dice? Moneda de uso corriente, ¿no? No, moneda de uso legal. De uso legal, efectivamente. Sí, pero bueno, ya también decía el cuplé que la mujer que sale mala como la falsa moneda va siempre de mano en mano y el más tonto se la queda. Pues eso. Cuplé que hoy en día no vería la luz con esa letra. Hombre, bueno, hoy no. Hoy no. Con la libertad libérrima que hay. Hoy no vería la lo luz. Cantaba la bella Chelito y la Argentinita. No sé yo si la bella Chelito y la Argentinita verían la luz tampoco. Bueno, muchísimas gracias, profesor Fidalgo, por estar con nosotros. Gracias. Nos vemos la semana que viene. A ustedes no, a ustedes les vemos antes. Les vemos mañana a partir de las 10 de la noche, aquí en Asturias Televisión. Gracias por su atención. Buenas noches.